Hola, hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer estas lindas Hello Kitty navideñas. Son muy rápidas de tejer y no ocupan mucho material. Son ideales también para regalar o para vender en estas temporadas. Déjame tus comentarios qué te ha parecido el proyecto y si te gusta no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Recuerden también que tenemos más proyectos navideños tan lindos como este. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestros materiales. Estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. También vamos a necesitar napa o relleno acrílico. Y para el contorno del gorrito y para la pompita que va aquí a un costado, estoy usando hilo picolino, así se llama, de la marca Tren. Es bien suavecito y parece peluche. En caso no tuvieses, puedes usar el mismo hilo con el que vas a tejer el amigurumi. En este caso sería este hilo que tengo aquí. También nos va a servir. El tamaño de ojitos que estoy usando son de 8 milímetros. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. Vamos a comenzar con la cabeza y voy a tejer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Te saltas la primera cadenita y en la segunda cadena empezamos a tejer. Esta sería la primera vuelta. Vamos a tejer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. En el último punto o en la última cadenita vamos a tejer 3 puntos bajos juntos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora aquí en el otro lado vamos a tejer 11 puntos bajos, así hasta terminar. Después de los 11 puntos bajos, en el último punto vamos a tejer un aumento. En total voy a tener 28 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí en este primer punto vamos a tejer un aumento. A ver, esta sería la vuelta número 2. Coloco mi marcador y sería un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos.
Después de los 11 puntos bajos, vamos a tejer 3 aumentos. Un aumento, 2 aumentos y 3 aumentos. Después vas a tejer 11 puntos bajos, así hasta terminar. Después de los 11 puntos bajos, me toca 2 aumentos. Un aumento y este sería el segundo aumento. En total voy a tener 34 puntos bajos en esta vuelta número 2. Seguimos con la vuelta número 3 y vamos a tejer un punto bajo. 1, colocas tu marcador, luego un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Luego vamos a hacer 3 repeticiones de un aumento y un punto bajo. Empezamos. Un aumento y un punto bajo. Repetimos, un aumento y un punto bajo. Volvemos a repetir, un aumento y luego un punto bajo. Luego vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Y vuelves a repetir un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y nos toca tejer la vuelta número 4 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 40 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 vamos a comenzar con 2 puntos bajos. 1, coloco mi marcador. 2, luego un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Luego de los 11 puntos bajos, vamos a tejer 3 repeticiones de un aumento y 2 puntos bajos. Empezamos. Un aumento, luego 2 puntos bajos. 1 y 2. Volvemos a repetir. Un aumento y 2 puntos bajos. 1, 2. Vuelves a repetir. Un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Repetimos. 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. En total vas a tener 46 puntos bajos en esta vuelta número 5. Y en la vuelta número 6 vamos a tejer
un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 46 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 7 y empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, vamos a hacer 3 repeticiones de un aumento y 3 puntos bajos. Un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vuelves a repetir un aumento, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Volvemos a repetir una vez más. Un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después vas a tejer 11 puntos bajos. Después de los 11 puntos bajos, vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Vuelves a repetir 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 52 puntos bajos en esta vuelta número 7. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 17 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y como ya hemos terminado la vuelta número 17, vamos a colocar los ojitos. Contamos aquí en la primera vuelta, entre la vuelta 10 y la vuelta 11. Si no puedes contar de aquí, desde abajo hacia arriba, entonces hazlo desde aquí, de arriba hacia abajo. Entonces estamos aquí en la vuelta número 17 y vas reduciendo 16, 15, 14, 13, 12, 11. Entre la vuelta 11 y la vuelta 10. La separación de ojo a ojo es de 11 puntos bajos, contando los puntos donde vamos a colocar los ojitos. Asegúrate que estén bien centraditos. Bien, ya coloqué los ojitos, ahora continúo con la vuelta número 18 y la secuencia que vas a repetir es de 11 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una disminución. En total vas a tener 48 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 19 y tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3, luego una disminución. Después 6 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 6 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y en esta vuelta número 20, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 21. Tejemos 2 puntos bajos, 1, 2, luego una disminución. Después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta número 22, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a rellenar la cabecita poco a poco. Seguimos con la vuelta número 23. Tejemos un punto bajo, después una disminución, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, una disminución. En total te van a quedar 18 puntos bajos. Y en la vuelta número 24, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 12 puntos bajos en esta vuelta número 24. Y en la vuelta número 25 vamos a tejer 6 disminuciones. Al final te van a quedar 6 puntos bajos. Y ya he terminado. Dejo una hebra de unos 10 centímetros. Y con tu aguja lanera terminamos de cerrar este pequeño agujero. Y la hebra que te sobra la llevas por la parte de atrás de la cabecita. Continuamos y le vamos a bordar los bigotes con hilo de costura. Te vas a ubicar aquí muy cerca a los ojitos, aquí. Miren. Ahora vas a contar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y subes una vuelta. Este es para el primer bigote. El segundo bigote
cuentas también 4 puntos bajos. Y bordamos el tercer bigote. También cuentas 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y bajas una vuelta. Te vas al otro lado y de la misma manera vas a bordar el otro lado. Y cuando termines de bordar, estos hilos los llevas por un mismo punto, amarras y cortas. Y para la naricita, vamos a bordar con el color amarillo. Te vas a ubicar aquí en el centro de ambos ojos y vas a tomar solamente 3 puntitos. Que esto esté bien centradito. Cuentas 3 puntos, 1, 2 y 3. Y vas a dar 4 vueltas. Las hebras que te sobran las llevas por un mismo punto, amarras y escondes el nudo. Continuamos y vamos a tejer la orejita. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierras el anillo mágico y continuamos con la vuelta número 2. Y vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 8 puntos bajos en esta vuelta número 2. Nos toca tejer la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. 1, luego un aumento. En total vas a tener 12 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta número 4. Tejemos un punto bajo, luego un aumento. Después 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 16 puntos bajos. En esta vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. En esta vuelta número 6 vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, después un aumento. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y ya hemos terminado. Aquí donde está tu marcador, tejes un punto deslizado
y cortas tu hebra. Dejas una hebra de unos 10 centímetros. Y solamente vas a tejer una orejita. Eso es todo lo que necesitas. Para la pompa que va justo en la punta del gorrito, dejas una hebra de unos 5 centímetros y tejes un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierras el anillo mágico y aquí en el primer punto vas a tejer un punto deslizado. Y también dejas una hebra de unos 5 centímetros. En caso no tuvieses este hilo, también lo puedes hacer con el hilo que estás tejiendo tu amigurumi. Si tienes un hilo más grueso, sería mucho mejor. ¿Bien? Así es como te va a quedar. Pero me gusta mucho este porque queda bien gordito. Vamos a tejer el gorro en color verde y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 3 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y antes de continuar, le voy a colocar la pompita que hicimos, esta, porque después va a ser más complicado colocarla. Así que la voy a coser, el nudo lo voy a esconder por la parte interior. Ya te voy a enseñar cómo me quedó. Y así es como te va a quedar, está bien seguro, así que no se va a salir. Ahora continuamos con la vuelta número 4 y voy a hacer secuencias de un punto bajo y un aumento. 1, luego un aumento. En total vas a tener 9 puntos bajos en esta vuelta número 4. Y de la vuelta 5 a la vuelta 6 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Continuamos con la vuelta número 7. Vamos a tejer secuencias de 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2, luego un aumento. En total vas a tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta 8 y la vuelta 9 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Continuamos con la vuelta número 10 y la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos. Y en esta vuelta número 11 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 15 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 12.
vas a repetir la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 13 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 18 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 14. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 21 puntos bajos. Y en la vuelta número 15 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total te van a quedar 21 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 16. La secuencia que vas a repetir es de 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. En total te van a quedar 24 puntos bajos. En esta vuelta número 17 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Al final te van a quedar 24 puntos bajos. Nos toca tejer la vuelta número 18 y vas a repetir la secuencia de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. En total vas a tener 27 puntos bajos. En la vuelta número 19 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 27 puntos bajos. Y en la vuelta número 20 vas a tejer 8 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 21 y la secuencia que vas a repetir es de 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. En total vas a tener 33 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 22. La secuencia que vas a repetir es de 10 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 y un aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 23. La secuencia que vas a repetir es de 11 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un aumento. En total vas a tener 39 puntos bajos. Y cuando termines, aquí donde está tu marcador, tomas la hebra trasera de este puntito y haces un punto deslizado y una cadena. Vas a dejar una hebra de unos 10 centímetros porque al final te voy a enseñar cómo vamos a usar esta hebra. ¿Bien? Ahora le vamos a colocar el hilo blanco al filo de nuestro gorrito. Si no tienes este hilo, entonces puedes usar el hilo de tu preferencia. Si vas a tejer con el hilo delgadito, entonces tomas la hebra delantera, solamente la hebra delantera, y vamos a hacer un punto bajo. Es en el caso si no tuvieses el otro hilo. Vas a hacer un punto bajo, y una cadena. Eso es lo que vas a repetir, un punto bajo y una cadena. Pero si tienes el hilo este que parece peluche, a ver, vamos a retirar este hilo. Si tienes este hilo que es más grueso y parece peluchito, es más gordito, lo único que vas a hacer es un punto bajo en cada punto bajo, tomando la hebra delantera. Nada más. Un punto bajo en cada punto bajo. Procura esconder este pedacito de hilo en color blanco. Mientras vas tejiendo, vas escondiendo. Así hasta terminar. Al final así es como te va a quedar. Ahora, con esta hebra que hemos dejado en color verde, le vamos a dar una puntadita aquí a la punta de nuestro gorrito. De esta manera vas a doblar y le vas a dar 2 puntaditas. El siguiente paso es coser la orejita. Con esta hebra que hemos dejado, vas a coser y vas a tomar un punto de la orejita y un punto de la cabecita. Pero antes de cerrar completamente, vamos a rellenar. Antes de cerrar totalmente, le vas a colocar un poquito de napa, solamente un poquito. Después que hayas rellenado, cierras totalmente la orejita.
la hebra que te sobra, lo llevas por la parte de atrás donde está la otra hebra que hemos dejado, aquí. Amarras y escondes. Y ya estamos por terminar, miren, así es como me va a quedar. Ahora nos toca colocar el gorrito aquí a un costadito y le vas a colocar un poco de silicona en esta parte. No te excedas con la silicona. Y mientras esperamos a que seque, aquí les voy a enseñar. Hice otro, pero con el gorrito en color rojo. También le coloqué una tirita en color plateado. En caso no tuvieses, le puedes tejer una tirita de 35 o 40 cadenas. Aquí coses y escondes el nudo por la parte interior de la cabecita. Como les había dicho, es ideal para colgar en el arbolito o también para vender, ya que ocupa muy poquito material. En el siguiente tutorial les tengo algo muy bonito, así es nuestra Nochebuena en maceta, así que no se lo pierdan. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.